¿Cómo están? A los que no saludé, ¿todos bien? ¿No? ¿El día y el estudio? Bueno, vamos a continuar. Hasta ahora vimos la influencia de los romanos, o del helenismo, en cuanto a la cultura y demás, cómo Dios fue preparando todo esto para que lleguemos a este punto. Y vamos a hablar, bueno, vimos cómo los romanos perseguían el cristianismo. Aquel que negaba a Cristo era muerto, ¿sí? Y ustedes se van a preguntar, ¿y todo esto para qué me sirve? Para entender un montón de cosas, situarnos en por qué y cómo se escribió, cómo fue todo esto que ha ido sucediendo a lo largo de la historia entre ambos evangelios y en el Evangelio en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles eran las religiones que se practicaban en ese momento? Bueno, las prácticas religiosas y filosóficas grecorromanas eran la adoración de unos cuantos textos, que ya todo el mundo los conoce, ¿no? En las cuales se refieren y los podemos leer. Vamos a leer un Apocalipsis 9:21, dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y Gálatas 5:20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, disensión y herejías. ¿Sí? Había filosofías que chocaban con la fe cristiana. Existían filosofías que venían del helenismo, como el platonismo, el humanismo, el gnosticismo, que tanto Pablo como Juan lo combaten con mucha fuerza, ¿sí? El epicureísmo y el estoicismo. Hay otra lectura, ¿sí? Hechos 17-18 dice, algunos filósofos, dice Pablo, perdón, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y el Evangelio de la resurrección. ¿Sí? Contra esas prácticas religiosas se tenía que combatir en esta época. Wow, no te vas a trabar. Bien, parece que sí. Bueno, ¿cómo era Palestina bajo el dominio romano? Había dos grandes grupos, ¿sí? Que pertenecían al gobierno romano, pero también había un grupo que era los reyes judíos, ¿sí? Que estaban puestos por el mismo gobierno, el mismo gobierno romano. Era como si fueran gobernadores judíos, ¿sí? Y tenían su ejército, tenían sus agrupaciones, eh, su policía, lo hemos visto en algunas películas, y siempre llama la atención. A ver, por un lado los romanos y por otro lado los judíos, sí. Los reyes judíos, ¿sí? Eran aquellos que hacían cumplir con el rito judío, ¿sí? Que se dividían las zonas del pueblo judío. Empezando por Herodes el Grande, que fue rey de Judea, Galilea y Samaria en el año 37 al 4 a.C. Era un tipo más totalmente eh, vivía pensando que todos estaban conspirando contra él, ¿sí? Ejecutó primero a dos de los hijos y luego otro que sí conspiró también fue ejecutado, ¿sí? Pero para los romanos era bárbaro porque era un vasallo, paz y digno de total confianza. Para los judíos había sido un terrible tirano. Reemplazado por Arquelao en el año 4 a.C. hasta el 6 después de Cristo. Este rey judío gobernó solamente Judea, era como un gobernador de Judea, ¿sí?
es el menos apreciado de los hijos de Herodes, es un tipo totalmente cruel y despótico, que fue reemplazado, fue muerto, ¿sí? Y fue desplazado por Herodes Antipas, desde el 4 al 39 después de Cristo, designado tetrarca de Galilea y de Perea, gobernante astuto y orgulloso, dice. A este Herodes Antipas lo nombra Jesús como la zorra, aquella zorra. En Lucas 13:32 le dice a la policía, entre comillas, griega, ir y decir a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, porque al tercer día termina mi obra. Este fue el que asesinó también a Juan el Bautista, ¿sí? Y fue favorecido por Tiberio, el emperador romano, y fue posteriormente desterrado por el otro emperador que siguió, que fue Calígula. Wow. Se puso lenta mi computadora. Le sigue Felipe, tercer hijo de Herodes, tetrarca de las... perdón, esperen un cachito, que mi computadora empezó a pensar. Y eso es un peligro. Fue un gobernante, este Felipe fue un gobernante relativamente justo y benévolo, ¿sí? Y ahora te vas a actualizar, qué bien. Fue el que acuñó la primera moneda con la imagen del emperador, y al emperador le encantó, ¿sí? Y cuando murió, en el año 34, Dani, ¿vos escuchás? Sí, se ve Estás que se haciendo tildó una porque limpieza a la computadora. el ahora circulito ese como que está... Ahí está, ahí está. Ahí Vamos está, a ver. Dani. porque se me había cortado la conexión a internet. Bueno, este Ahí estamos. Felipe, ¿sí? Murió en el año 34 y todo su territorio se anexó a Herodes Agripa. Herodes Agripa I despojó a todos los procuradores de sus poderes. Los procuradores eran los que eran puestos por el gobierno romano, ¿sí? Pertenecía a la familia de los macabeos y asmoneos. Esto quiere decir que fortaleció mucho al pueblo judío, pero se puso muy en contra de los cristianos, ¿sí? Y repentinamente, en el año 44 después de Cristo, se murió. Repentinamente quiere decir que los mataban, ¿sí? Porque había mucha conspiración entre ellos. Después, el otro que aparece en la historia es Herodes Agripa, bisnieto de Herodes Agripa I, fue más tarde el rey ante quien fue juzgado Pablo, ¿sí? Si recuerdan Hechos 25, 13, 26, Pablo es juzgado ante Herodes Agripa II. Vamos a dejar de compartir pantalla a ver si puedo volver a ponerlo. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta mientras se arregla esto? Ahora vamos a las autoridades romanas, ¿sí? O sea que había dos tipos de autoridades: los reyes judíos y los procuradores romanos. Los procuradores eran los responsables directos ante Roma, ¿sí? ¿Dónde se ubicaban? Vivían en Cesarea, o Cesarea, como le quieran llamar, y solo acudían a Jerusalén en ocasiones especiales, como por ejemplo en las fiestas anuales, ¿sí? A medida que iban sucediendo los procuradores, se iba poniendo cada vez más complicada para los judíos. Termina todo esto, esta historia, en el año 66 al 70 después de Cristo, en el cual hubo un gran alzamiento de los judíos, y los romanos terminan destruyendo el templo de Jerusalén, ¿sí? Dentro de los procuradores tenemos a Publio Sulpicio Quirinio, también conocido como Cirineo.
a ver, no vamos a ahondar mucho en esto, después léanlo, ¿sí? El que más nos va a importar es Poncio Pilato, que fue el quinto procurador entre el año 26 al 36 después de Cristo. Fue el más conocido porque fue el que juzgó, se lavó las manos y hizo crucificar a Jesús, ¿sí? Era inflexible, duro, cruel con los judíos, mató injustamente a unos samaritanos que estaban adorando y otras ejecuciones acarrearon que lo saquen del poder en el año 36 después de Cristo. Tenemos a Fado, que cometió el error de reclamar las vestiduras sacerdotales. Imagínense que el procurador romano le pide a los sacerdotes judíos que les entregue su vestimenta. No fue muy bien visto, ¿sí? Luego vino Alejandro entre el año 46 al 48. Acá vamos viendo que los periodos son cada vez más cortos porque les va mal, ¿sí? Este fue el que mandó a crucificar a dos hijos de Judas, el Galileo, tanto Jacobo como Simón. ¿Por qué? Por una rebelión. Luego viene Cumano, que gobernó durante una época mucho más tumultuosa, cuando los soldados romanos le hacen un gesto indecente durante la Pascua, se arma un tole-tole bastante grande, y termina con ejecuciones, en fin, todo prepara el camino para Félix, que se opuso abiertamente a los judíos, y al fin sus acciones condujeron a una guerra entre el pueblo romano y los judíos, ¿sí? En medio de esto, los celotes surgen como primero los celotes y después los sicarios o los asesinos, y estos judíos fanáticos empezaron a asesinar gente, incluso a Jonathan, mejor dicho a Jonathan, como sacerdote, ¿sí? Se dice que el gobierno de Félix fue el gobierno del terror y el asesinato. Fue llamado a Roma y sacado del puesto, de su puesto. Luego fue impuesto como procurador Festo, que hereda todo un gran tumulto y fanatismo religioso y político que va creciendo. Muere rápidamente y se establece un periodo de anarquía que en este tiempo le dio muerte a Jacobo, el hermano de Jesús, y surgieron entonces sumos sacerdotes rivales que competían para lograr la autoridad. Viene el procurador Albino, que agravó intencionalmente la situación para para que su situación política y social crezca, ¿sí? Y por último aparece el procurador Floro, el sucesor de Albino, que fue tan malo y violento como el anterior, y permitió que los bandidos, que aquellos que querían comportarse como bandidos le pagaran sobornos y le trajeran parte de los negocios. Todo esto hizo que la nación judía vaya cayendo en un estado deplorable. En el año 68 al 70 se libró una heroica guerra que terminó con una trágica derrota en el año 70, cuando la ciudad y el templo fueron invadidos y destruidos por el general romano Tito. Vamos a hablar del pueblo judío. Hablamos de los romanos, de los helenistas, ahora vamos a hablar de los judíos. El país básicamente estaba integrado por 4 regiones. Vamos a ver si tenemos acá un plano. Sí. Al norte estaba Galilea, luego venía Samaria y Judea. Y hay otra pequeña porción que se llama Perea. Esto formaba estas 4 provincias, formaban el pueblo judío. Podríamos decir que Decápolis, que quiere decir 10 ciudades, también estaba incluido. Ahora vamos a volver sobre ello. Las 4 regiones, ¿sí?, eran Galilea, Samaria, Judea y Perea. Y entre ellas se peleaban y se disputaban. Hay un dicho de los rabinos que decía: si alguien quiere enriquecerse, que vaya al norte, a Galilea. Si desea adquirir sabiduría, que venga al sur, a Judea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre cada una de las zonas, tanto en la enseñanza del Antiguo Testamento, como en la riqueza y en la calidad de las razas o de las etnias que la formaban, ¿sí?
No olvidemos que todas estas zonas estaban invadidas no solamente por judíos, sino por árabes, fenicios, sirios, egipcios. ¿Sí? Todos, después del cautiverio de Asiria, se habían juntado en un mismo territorio. ¿Sí? A Galilea se la llamaba Galilea de los gentiles, Isaías 9:1, y atribuía a esa región una muy mala reputación. Dice Juan 1:46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y Juan 7:52 también habla de Galilea. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Vamos a hablar un poco de Galilea. Galilea se encontraba al norte de Samaria, ¿sí? Iba desde el norte de Samaria hasta el monte del Líbano, extendiéndose entre el mar Mediterráneo y Fenicia hasta el mar de Galilea. Ocupaba los territorios de Saúl, de las tribus de Saúl. ¿Se acuerdan? O habrán sentido nombrar que cuando el pueblo judío llega a orillas del Jordán, se habían establecido 12 tribus. 12 tribus. Esta zona de Galilea estaban las tribus de Zabulón, Aser, Neftalí y gran parte de la tribu de Isaacar. Las tribus llevaban el nombre de llevaban el nombre de el hijo, bueno, porque ahora se me hizo una laguna. Esta región, capaz que Alejandro me podía llegar a ayudar. Bueno, esta región tenía como característica, volvemos para atrás, Galilea, tenía como característica... Los hijos de Jacob eran. Exacto, los hijos de Jacob. Cada uno de los hijos de Jacob estaba a cargo de una tribu. En Galilea estaba la tribu de Zabulón, de Aser, de Neftalí y gran parte de la tribu de Isaacar. Gracias, Ale. Era una región próspera, era fértil, bella, y tenía muy buenas rutas, ¿sí? Que transitaban desde Damasco hasta Egipto, y desde el Jordán hasta Arabia, hasta Galad, de tal manera que el comercio era muy fácil de hacer, ¿sí? Y esto era ventajoso porque era algo que habían impuesto también los romanos. Los romanos se dedicaron a hacer carreteras para que a través de ellas el comercio fuera mucho más fácil, ¿sí? La otra zona era la zona de Samaria, volvemos al plano, entre medio de Judea y Galilea, a orillas del Jordán, a orillas del Mediterráneo, ¿sí? Y tiene como característica que está en la parte central, ¿sí? Tiene un terreno fértil con muchos árboles, abundantes praderas, ideal para las cosechas, los granos y las frutas, ¿sí? Los samaritanos tenían muy mala reputación, ¿sí? Porque venían de una mezcla entre los judíos y los asirios. El judío hablaba de los samaritanos mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no eran judíos puros, se habían ido mezclando con la etnia donde habían vivido, ¿sí? Fueron excluidos del templo de Jerusalén por ser un pueblo mixto. Esto hizo que sean cada vez más enemigos. Se ve reflejado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 4:9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así que es notable el énfasis que el Señor le pone hacia ellos. O sea, nuestro Señor Jesucristo va a buscarlos a los samaritanos. Dice Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Lucas 17:16. Se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Porque Jesús dejó de ser judaísta, ¿sí? Y todos podían tener acceso a la salvación, tanto los judíos como los no judíos. El territorio de Judea, habíamos visto que era el de más abajo, ¿sí? Donde está Jerusalén, donde está Belén, Betania, Jericó, Efraín, ¿sí?
a orillas del Mar Muerto y a orillas del Mar Mediterráneo. Jerusalén tenía, en Jerusalén estaban las tribus de Judá, de Simeón, de Dan y de Benjamín. ¿Sí? Ya no era un terreno fértil, era una zona totalmente monótona y desértica, ¿sí? Sus habitantes eran arrogantes, conservadores, tradicionalistas y religiosos. Eran de lo peor. Su gran orgullo era, por supuesto, la ciudad de Jerusalén y el templo. Ellos dejaban entrar a quienes querían y a quienes no. Al lado del templo estaba el palacio del rey judío, en este tiempo Herodes Agripa II, ¿sí? Y además estaba el cuartel general de los romanos, que se llamaba el Palacio Antonia. Todos estaba uno custodiando al otro, pero al mismo tiempo todo entrelazados. Cuando sucede en el año 70 la última insurrección de los judíos, el país fue anexado a la provincia siria y se terminó la historia de Judea como una nación. Y el otro lugar que nos queda por ver es el que está al otro lado del río Jordán, que se llama Perea. ¿Sí? Perea era el terreno que se extendía sobre la orilla del río Jordán, y dice que su capital se llamaba Gadarea, de ahí que los que habitaban esa zona eran los gadarenos. Recuerden el momento en que Jesús le dice a sus discípulos, vamos al otro lado, y fueron y se encontraron con el endemoniado gadareno. ¿Sí? Era un pueblo que se dedicaba, eran judíos fundamentalmente, había algunos griegos, ¿sí? Pero era un pueblo que se dedicaba a la hechicería y a la brujería. Por eso Jesús puso la vista ahí, y no solamente liberó al gadareno, sino que le pidió que sí, que vaya y lleve el evangelio a todo su pueblo, ¿no? Porque si recuerdan, cuando el gadareno es liberado, le dice, yo me quiero ir con vos, le dice Jesús. Le dice, no, ahora quédate acá y sé luz en tu pueblo. Y nos quedaba esa región que decía, que se llama Decápolis, o 10 ciudades, que constituían una jurisdicción política compuesta por ciudades griegas, que tal vez que podían llegar a ser 10, pero entre ellas había una que es importante en el Nuevo Testamento, que es Damasco, la capital de Siria. ¿Cuáles eran los idiomas que se utilizaron en los tiempos del Nuevo Testamento? Fundamentalmente se utilizó al principio el hebreo, era el idioma original del pueblo de Israel. Todo el pueblo judío hablaba en hebreo, pero la gran mayoría del Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo. Pero fue sustituido por el arameo. El arameo es el nombre hebreo de Siria, mejor dicho. El nombre hebreo de Siria es Aram, y de ahí sale la palabra arameo. Era el idioma de Siria, y se conocía como arameo, muy parecido al hebreo original, pero que se convirtió en el idioma que empezó a utilizarse a partir de la caída del poder de ese idioma hebreo. En Isaías 36, 11, 13 describe que la lengua, lo describe al arameo como la lengua de Judá. Después léanlo, ¿sí? Bueno, tanto el hebreo como el arameo, ¿sí? Eran idiomas que se utilizaban para discutir con los extranjeros, para hacer intercambios comerciales, o sea que se había adoptado como el idioma fundamental. Y la lengua aramea llegó a ser tan importante, no solamente en la tierra de Israel, sino también en las regiones alrededor, y duró durante muchos años, pero para la época de Jesús el hebreo probablemente no era ya utilizado, y todos los hechos religiosos se hacían y se hablaban en arameo. ¿Sí? Llegamos al idioma griego, como dijimos. Alejandro Magno fue un poderoso conquistador que trajo un idioma, impuso un idioma, que es el idioma griego, lo impuso como el idioma universal, ¿sí?
y pasó a ser la lengua que hablaban todos, ¿sí? Mucho tiempo antes de la caída de Jerusalén, muchos judíos ya habían emigrado a Egipto o a otras regiones y dejaron de hablar el hebreo y se convirtieron a hablar en el idioma griego. Y recordemos que el griego, ¿sí?, fue el idioma importante para la expansión a todos los territorios del Evangelio. Para la época de Jesús, el idioma de Jesús, el idioma de Palestina, tanto en Galilea, Samaria como Judea, era el arameo. Jesús probablemente les habló a sus discípulos y a todos, a multitudes en arameo. Sin embargo, dice, es muy probable que Jesús también usara el griego. Por ejemplo, cuando le contestó a Pilato. Para el tiempo que se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana se había extendido hacia muchas regiones y países diferentes, y el griego era la lengua que se necesitaba. Esto es sumamente interesante porque significa que en su mayor parte no tenemos registro alguno de las palabras exactas de Jesús. No tenemos registro del Nuevo Testamento en griego. Tenemos su palabra solo en la traducción griega que usaron los escritores del Evangelio. Hay unos cuantos casos en el Nuevo Testamento en que usan palabras arameas, como por ejemplo Abba, para significar padre o papito. Cuando los escritores del Nuevo Testamento deseaban citar el Antiguo Testamento, debían hacerlo en griego, básicamente por la forma de las citas, utilizando, como habíamos visto, y por hoy hemos terminado. ¿Sí? Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Qué despelote, ¿no? ¿Para qué sirve Se todo transmitió esto? bastante bien, igual. ¿Eh? ¿Cómo? No, que se transmitió bastante bien, no se cortó, salvo esa Está interrupción, bueno. pero se escuchó bien, claro. ¿Cuál es el objeto? Lo vuelvo a repetir. Ahora en próxima clase vamos a empezar a ver qué eran los fariseos, qué eran los celotes, de dónde salían, cómo se empezó a hacer, cómo se empezó a construir el Nuevo Testamento, quién lo escribió, ¿sí? Se va a poner un poco más interesante. Vamos a ver también cómo eran las familias, cómo eran las casas, qué rol tenía la mujer en esa época, porque de esa manera vamos a ir entendiendo mucho más ciertas cosas que parecen que fueran chino básico cuando los leemos, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿no? Yo les pido a cada uno de ustedes que critiquen si es muy pesado, si es muy profundo o si es poco profundo, si quieren que hablemos más sobre otros temas. Pero estamos siguiendo un ordenamiento para llegar a, después de todas estas clases, poder encarar el Nuevo Testamento y estudiar el Nuevo Testamento. ¿Sí? Tener una base firme en la cual apoyarnos. ¿Alguien tiene alguna duda? Gracias, Ale. No me salía el nombre. ¿Alguien tiene alguna duda de todo esto? Nos vamos situando políticamente, religiosamente, en todo el despiole que tenía el mundo cuando nuestro Señor Jesucristo vino a reinar. ¿Sí? ¿Están todos bien? ¿Alguna pregunta? Todos callados. Bueno, ¿quién va a hablar? Yo pensaba en esto, vos sabés que yo hace poco vi algo de Palestina, ¿no? Y veía en un mapa cómo el territorio se iba acotando cada vez, cómo va perdiendo territorio y lo que era hace un montón de años, ¿no? 100 y pico de años y lo que es ahora, ¿no? Es tremendo cómo el territorio se va achicando cada vez más y eso que decía vos de la diáspora, que es cuando obligan a la gente a salir, no es que sale porque tiene ganas, digamos, no es turístico, digamos, tiene que ver con una presión, con cosas políticas, pero es impresionante siempre los problemas, las guerras, todo está siempre apuntado ahí a Palestina, es increíble, ¿no? No es increíble, está en la Biblia y tiene que ver con la palabra y con lo que tiene que pasar, pero digamos, es interminable los problemas ahí en ese lugar. A partir del año 70, que se destruye Jerusalén y el templo, no existe más el pueblo judío.
¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, como resarcimiento, los aliados le entregan de nuevo la zona de Judea a Israel, ¿no? Se forma, mejor dicho, a los judíos, y se forma el país Israel, ¿no? Y lamentablemente, se entra en una guerra sin cuartel, porque durante 2000 años Israel no había estado en esa zona, no tenía un territorio. Y ahora políticamente se lo dan. Pero fíjense que cuando hablamos de escatología es el estudio de los tiempos finales, ¿no? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si hablamos de escatología, hay una profecía que se tiene que cumplir, que es las 12 tribus de Israel tienen que volver a juntarse. Y hay estudiosos que dicen que ya se están empezando a unir grupos étnicos que son descendientes de cada una de esas 12 tribus. Y por otro lado, no solamente eso, sino que lo que le entregaron a Israel después de la Segunda Guerra Mundial era un territorio horrible, totalmente desértico, y hoy es un país que tiene verde, agua, cultivos, y son es un pueblo totalmente bendecido por Dios, ¿sí? Por más que no es querido, siempre está en una guerra sin cuartel. Pero bueno, esos son temas más para otros, si alguna vez podemos estudiar realmente lo que son los tiempos finales y el cumplimiento de las profecías, ¿sí? El arrebatamiento, los 7 años y el milenio que vamos a vivir con nuestro Señor Jesucristo reinando en el mundo, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si oramos y terminamos con esta charla. Yo después las grabaciones las vuelvo a subir y se las mandamos por el grupo a todos los que la quieran volver a ver. Lo mismo que el apunte, ¿sí? Es propiedad de ustedes. Lo pueden ver todas las veces que quieran. No está público, ¿sí? Porque se me ocurre que va a haber algunos que van a empezar va a ver algunos de los videos y van a empezar a hablar estupideces, entonces no vamos a exponernos a esto. Gustavo, ¿tenés ganas de orar? Así cerramos. Con libertad, ¿eh? El que tenga ganas. Un minuto, estaba agarrando coraje. Bueno, Dale. Jehová, amado Padre, te damos gracias por esta noche bendecida, que podamos haber compartido estos momentos, la palabra y todo el aprendizaje que recibimos hoy. Te damos gracias por todo lo que venimos viviendo y todo lo que vamos a vivir, todo bajo tu gracia y tu bendición. Te pido que bendigas a todos mis hermanos en la fe, a mis padres, a mis hijos, a todos mis seres queridos. Que se acabe también esta guerra entre Ucrania y Rusia, también que está trayendo mucho sufrimiento y dolor. Para todos los niños también que están pasando malos momentos, padres y gente que está migrando, que vuelva a haber paz y amor en esta tierra. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan una hermosa noche y que el Señor esté con nosotros en todo momento, llevando llenándonos de amor, ¿sí? Alejando todo mal de nosotros y de nuestra familia. Les mando un beso, cuídense mucho y los quiero. Un abrazo y bendiciones. Gracias, Dani. Bendiciones Chao. para todos. Cuídense. Bendiciones a todos. Prepárate, Alexis, Buen descanso. ¿Cómo? que te prepares. No, Así orás. Buen a mí me descanso. encantaría, pero bueno. Bueno, Amén. gloria a Dios. Nos vemos. ¿Cómo? Cuídense. Amén, dijo. Chao, Mari. Gloria a Dios. Chau, chau. Cuídense. Bien.